Ahí estamos. ¿Ya está la conexión con el Vasquito? ¿En serio? Sí, ¿pero qué estaba ordeñando? ¿Me dijiste? No. Señor Carlos Echepare, un placer saludarlo. Claro, me dice, está el Vasquito, me dice Pilar. Y le digo, ¿vos te referís al señor Carlos Echepare? Me dice, sí, A ver, está. señor Guarino, pare de hablar porque Sí, yo. 1307, ¿está 1307, bien? ¿qué te pasa 1307? Yo No, es estoy que mirando la vamos hora. tarde. Vamos tarde. ¿Cómo tarde? ¿No será 907? Ah, vos sos no No, no, 1307. acá 1307 para que lo tenga claro. Ahora, Vamos ¿por tarde. qué, por qué no le Vamos decís, tarde. por qué, Y por qué porque hoy salió el sol, Alfredo, no acá. te Hoy salió el sol. no te reconvertís otra vez a la Argentina, que acá son las 907? Digo, ¿cómo 1307? Yo me olvido que estás allá en Claro, España. claro, salió el sol acá, Bueno, Alfredo. ¿en serio? Un Y qué acontecimiento. venía medio complicado? ¿En serio? Y sí, hacía montones de días que no había sol. Ah, mira, acá también. Acá también, acá tuvimos agua por doquier. Como dijo José María Muñoz, se ha generalizado el mal tiempo. Dijo, estaba Sí. lloviendo en España. ¿Te acordás que fue famoso esa? Qué frase. Bueno, Carlitos, ¿cómo andás? Bien, todo bien, Alfredo. Esperando el fin de semana. Nosotros esperando que termine la pandemia. Qué bárbaro, No, no, eso viene para largo. qué bolón Lamento que hay con desilusionarte, esto. pero viene para largo. Pero ahí también está, vos seguís muy cerca, creo que seguís más de cerca lo que pasa en la Argentina que lo que pasa en España. Pero tan así está la cosa, porque acá está muy peliagudo. Acá hay algunos que dicen que tenemos otra que para largo. Mira, el fin de semana, el domingo, el sábado tenemos un programa con el doctor Jorge Galíndez que va a hablar sobre ese tema, pero eh, sí, sí va para largo, Alfredo. Todo indica que va para largo. El proceso de vacunación en todos lados, salvo alguna excepción, es mucho más lento ¿Por? de lo que suponíamos. Este, por lo menos acá también se ve, hay mucha bronca de la gente por eso. Este, pero bueno, es lo que está pasando. No hay la suficiente provisión de vacunas, o la hay si pagas por ahí precios que no todo el mundo puede pagar. Claro. Este, y entonces hay mucha bronca. Ya hay muchas vacunas dando vuelta, todas me dicen que son útiles, pero lo cierto es que la cosa viene para largo. Acá, imagínate que se está yendo el invierno, viene primavera, verano, y hay desesperación por llegar a la primavera con las cosas un poquito más ordenadas, porque necesitan el turismo. Y Claro. bueno, ahora el tema pasa por cómo la Unión Europea va a reaccionar en conjunto o si cada país va a hacer lo que quiere, que es un poco lo que viene pasando, ¿no? Lo Y por que, eso lo que las fronteras están me da la cerradas. impresión de que hay, además de una guerra bacteriológica, que ya se ha iniciado, sin duda alguna, hay una guerra sanitaria, que es que entre todos los laboratorios, a ver quién va primero, a ver quién le saca la cabeza al otro, a ver quién, y viene por ahí la cosa, porque vos fijate que en todo el mundo está Mira, pasando lo mismo. en la charla que tuve con Jorge Galíndez, con el doctor Jorge Galíndez, él me decía, somos 7.000 millones de habitantes en el mundo, que hay que vacunarse a todos. Por lo tanto, el negocio es magnífico para todos, hay negocio para todos. Y además, él me dijo algo, que, bueno, habrá que ver el programa completo para el contexto que lo dice, pero es como que la vacuna va a haber que dársela todos los años, como la vacuna de la gripe, ¿viste? Como ese tipo de vacunas que nos tenemos Mm. que dar todos los años. Bueno, esto va a ser algo parecido, porque además él dice el virus va a ir mutando todo el tiempo, con lo cual tenemos por delante un panorama complicado, ¿no? Hoy Muy se complicado. sorprendía, venía escuchando la radio, estaba escuchando a Longobardi en Radio Mitre, y decía que se sorprende, a mí también me sorprende, por qué tan baja la difusión de la enfermedad en China en este momento. No sé si lo han Bueno, logrado frenar o cómo bien. Yo no todo, quiero todo meter indica que cizaña, China, pero ¿qué pasó? no, todo indica que China lo controló, Alfredo, pero lo controló y hablamos nosotros con China y hablamos hace unos 2 o 3 semanas hablamos con un experto de la Organización Mundial de la Salud, que hicimos un programa también, Sí, sí, y lo que te dicen es, China lo controló porque China tiene posibilidad de controlarlos que nosotros en Occidente no tenemos, que es haber metido a todo el mundo adentro durante una determinada cantidad de días, creo que fueron 25, si mal no recuerdo, y no se movía nadie, y el que se movía en cana directamente. En China no claro, se, acá con es, eso con eso no se jode. Y les pusieron controles en las puertas de los edificios y demás. ¿Te imaginas que eso, lo hablábamos con todos los que lo hablo, me dicen en Occidente es imposible de hacer,
China es otra cultura, es otro régimen político, están acostumbrados y de esa manera lo controlaron. Por eso es que hay muchos especialistas que sostienen que esto va a durar mucho tiempo porque nosotros no estamos en condiciones de encerrarnos 3 semanas. Es más, algunos me decían, y Rafael Bengoa, el doctor Rafael Bengoa, me decía, esto es mucho peor desde el punto de vista económico, inclusive, que estar encerrados 25 o un mes, ponele. Porque si vos estás encerrado un mes, según su teoría, y combatís el virus como lo hizo China, dentro de un mes la actividad económica vuelve a ser normal. En cambio, de esta manera vas perdiendo todo el tiempo, porque estás todo el tiempo... Claro, está muy bien eso. Viniendo, me dice, y ya llevamos más de un año, me dice, y tienen, según dicen acá, los especialistas, para todo el 2021. Vos pensás que la vacunación, por lo que se habla, en general en Europa, va a estar terminada, con suerte, a fines del 2021 recién. Claro. O sea, imagínate acá, ¿no? Lo bueno, Carlitos, que ha ocurrido en la Argentina, por lo menos, que gran parte de los obstáculos que teníamos para todo, volviendo a lo nuestro, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con el tema agrícola-ganadero, en parte lo que es logística y demás, se ha arreglado prácticamente totalmente, ¿no? Porque por lo menos ahora los productores pueden entrar a sus campos, pueden movilizar la hacienda, pueden movilizar los granos. Está bien, vos me vas a decir, sí, pero el paro sí, eso es otra cosa. Acá paro vamos a seguir teniendo hasta no sé. Pero por lo menos el tema sanitario, en parte, yo no digo que se ha domado, pero por lo menos se ha controlado un poco. Era una cosa insoportable. Claro, eso es una de las cosas que se manejó muy mal en la Argentina, ¿no? Porque eso, si bien hubo, y de hecho hay todavía aquí, por ejemplo, limitaciones para circular, hay determinadas actividades que nunca tuvieron problemas para circular, entre ellas la provisión de alimentos. Claro, es que acá el gobierno nacional dijo de entrada que se podía, que no había ningún inconveniente para el movimiento de todo lo que tuviera que ver con alimentos. Los gobernadores acá hicieron lo que se y ni te cuento los intendentes. Cada uno tenía su kiosco, su logística, su currito, porque te tenían que mojar la goma con agua y te cobraban. Era una cosa insoportable ya. No, por eso te digo, acá eso se ordenó muy rápido, Si bien hubo al principio, viste, alguna desprolijidad, pero fue una desprolijidad de muy corto plazo y quedó claro que había actividades que no se podían paralizar. Sí, por ejemplo, se sintió con el ingreso de muchos inmigrantes, que vos sabés que vienen acá para hacer lo que nosotros llamamos trabajo golondrina, la recolección de frutas, de verduras, y eso no hubo que hacerlo con ciudadanos locales, y también, como suele suceder en algunas zonas de la Argentina, los ciudadanos locales no están para ese trabajo, están para otras cosas. Entonces, finalmente, fíjate, lo que lograron es que se abrieran las fronteras para ese tipo de gente que vino a trabajar por la temporada, con todos los controles y todo lo demás, pero bueno, se logró hacer. Pero ya te digo, la situación es complicada todavía, Alfredo, y por eso te decía, hoy es un día de sol. Imagínate que la gente no puede ir a muchos lugares, porque hay lugares donde no te podés mover del pueblo. Viene el fin de semana, ya han suspendido todo lo vinculado a Semana Santa. Vos sabés que Semana Santa en España es, y sobre todo en esta zona, en Navarra, que es una zona muy de mucha cultura católica, hay muchas procesiones y ese tipo de cosas. Claro. Está totalmente suspendido Semana Santa, y es uno de los fines de semana que estaban esperando para ver si recuperaban algo. No se va a hacer nada, no se va a permitir mover a la gente, así que vamos avanzando en ese sentido. Y bueno, acá hay una gran discusión porque ya el gobierno central de Navarra ha resuelto suspender los Sanfermines por segundo año consecutivo. Casi nada. Y la ciudad de Pamplona, el alcalde de Pamplona dice, no, algo tenemos que hacer, claro. Son recursos. Y además está ahora una gran pelea por los fondos que están circulando de la Unión Europea, ¿no? Carlitos, acá tengo a la tía que me dice, por favor, vamos a las placas. Hoy está en un día terrible. Te cuento rápido, sí, Para porque mí tenemos que hablar de esto. Mira. A ver. Ayer yo te contaba, empezó el Panorama Agrícola Mundial, que todos los años organiza el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y había mucha expectativa por conocer cuánto iba a ser la estimación de siembra que el USDA iba a publicar para la nueva cosecha de Estados Unidos. Estamos hablando ya, Alfredo, de la 21-22. Sí, la próxima.
pero que tiene impacto, eso la gente nuestra lo tiene que tener muy claro, porque va a tener impacto en lo que es nuestra comercialización de la 2021. Y fíjate, este que estamos viendo es el maíz, en donde el mercado esperaba que la superficie iba a crecer más de lo que realmente Luzda está diciendo, y por ahora Luzda la maneja en 37,2 millones de hectáreas, que ves, es un crecimiento respecto al año pasado, pero de solo 500.000 hectáreas, es decir, un crecimiento menor. Con los precios del maíz, todo el mundo suponía que el maíz iba a crecer más, y parece que no va a ser así. Lo que sí va a crecer mucho, que es la otra placa, es la soja. La soja va a llegar a 36 millones y medio de hectáreas, unos 90.000 bushels, 90.000 millones de Algo bushels. parecido a lo que ocurrió en 2018. Claro, es prácticamente la misma cifra que fue el récord 2017 y después 2018. Con lo cual, está bien, esto es una estimación preliminar, habrá que ver cómo evoluciona. El año pasado también, ¿te acordás que se hablaba de una super cosecha de maíz que después no fue tan importante, una super cosecha de soja que después el clima no ayudó y no fue tan importante? Pero esta señal que está dando al mercado te muestra varias cosas. Una, que los productores de Estados Unidos están ganando mucha plata. Ayer hablaba con Antonio Ochoa y me dice el nivel de rentabilidad para los productores de Estados Unidos de este nuevo año está en el 25%. Pensá que hasta el año pasado tenían que recurrir a las ayudas del gobierno. Les ha cambiado mucho el panorama. La y relación se nota, favorece. Carlos, fíjate, cuarto año consecutivo que va a crecer la producción de maíz. Claro. Realmente los gringos no son ningunos dormidos La con siembra. este tema, ¿no? Sí, la siembra. Por eso, claro, la siembra, por eso te decía. Así que habrá que ver. Y esto es una advertencia, porque Alfredo, los precios son muy buenos hoy, pero si esto se concreta, evidentemente vas a tener una mayor oferta, y cuidado con lo que puede pasar con los precios a mitad de año para adelante. También al revés, ¿no? Si esto no se confirma porque a Estados Unidos se le complica el clima o alguna cosa de esas. ¿Cómo le pasó esta última campaña? Claro, la situación puede ser muy distinta. Y bueno, que lo del clima ya lo conocen ellos, ¿no? Ya lo saben perfectamente lo que pasa con esas cosas. Sí, la diferencia con nosotros es que ellos tienen cómo zafar cuando el clima viene mal, tienen seguros, tienen el apoyo del Estado, tienen todo igual que nosotros. Acá en eso, sí. Bueno, vamos a hacer una pausita, si me permitís, volvemos enseguida. Carlos, seguimos entonces charlando contigo. Te adelanto, porque te puede interesar, que 20 milímetros cayeron en Adelia María, Córdoba, zonas que estaban bien complicadas, así que están contentos los muchachos. Ricardo nos dice esto. Néstor de Colonia Carolla, 12 milímetros, así que evidentemente por allá está lloviendo. Después van llegando varios mensajes más que los vamos a compartir en un ratito, porque no te queremos robar tiempo a vos. Seguís ahí, ¿no es cierto? Bueno, sí, las expectativas, Alfredo, respecto a la cosecha tanto de soja y de maíz en la Argentina, por suerte han mejorado, ¿no? La bolsa pero de muy Rosario. desparejo, ¿viste, Carlos? La lluvia muy desparejo. Pero en términos de volumen ha mejorado bastante, según la información que da. La bolsa de Rosario está esperando 49 millones de soja y 49 millones de maíz. Y no es menor el dato, vos sabés, porque sobre todo el maíz tenemos el tema del susto por qué puede pasar con las exportaciones. Ayer hablaba con Roberto Domenech, y Roberto Domenech muy claramente me dijo que ellos no están pidiendo cierre de exportaciones, que no están pidiendo aumento de derechos de exportación, que es cierto que les está costando muchísimo conseguir mercadería, pero fundamentalmente tanto la industria molinera como la industria avícola, el problema que tiene es que están dentro del régimen de precios cuidados y prácticamente han tenido aumentos menores respecto a lo que fue la inflación. Entonces les es muy difícil, y además a lo que aumentaron los insumos, entonces les es muy difícil sostener los precios cuidados, que es el problema de todos, ¿no? Que un poco pasa por ahí. Y que en estos meses han podido hacerse de maíz fundamentalmente por el aporte que le hicieron las cooperativas, tanto AFA como ACA, que le han vendido maíz a la industria avícola. Y la presión se la tienen que haber sacado también los filoteros, porque los filoteros en este momento están mirando para otro lado. Vos le hablás de encerrar animales para ir darle de comer, estornudan, ¿viste? Porque no hay número que cierre. Otro que sí hay que prever es que las ventas al exterior de maíz, que están cerca de los 20 millones de toneladas ya, para la campaña nueva, hay que tener mucho cuidado, porque en marzo y abril, que es el principio de la campaña, hay muchos embarques previstos. Yo creo que en marzo y abril, como la cosecha va a venir demorada, hay que prestarle atención a qué pasa con el precio, ¿no? Porque los exportadores van a necesitar mercadería para embarcar y no sé si va a estar esa mercadería.
¿Por Ojalá qué que decís sí. que va a venir demorada la cosecha? Y por el tema del clima, Alfredo. Ah, Va a haber mucho maíz tardío, no sé si va a haber tanto maíz temprano. Entonces, ya van a entrar a cosechar en el norte, pero marzo y abril lo tenemos ahí nomás, y no sé si va a haber, yo no, mira, no te puedo decir exactamente la cifra, pero debe haber 4 millones de toneladas para embarcar en marzo y abril o más. Es bastante, es bastante. Si no hay una oferta fluida, ¿no? El otro tema, también para señalar, que hoy lo estaba viendo, trigo, en la Bolsa de Comercio de Rosario hizo un muy buen informe sobre la situación de oferta y demanda, pero hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, que había pasado desapercibido, del trigo 21-22, es decir, del trigo que todavía ni siquiera se sembró, ¿eh? Estamos sí, hablando del sí, trigo sí, sí, que le faltan de la 5 meses. próxima cosecha. Faltan 5 meses para sembrarlo. De ese trigo, ¿sabes cuánto se vendió ya? 1.200.000 Opa, toneladas. Cosa absolutamente inédita para la Argentina. Y yo pensaba, a ver, es cierto que el trigo en algún momento, ese trigo se llegó a negociar a 215 y creo que el último día que hablamos con Silvio estaba a 195 y ayer está a 190, 195. Es un preciazo, más allá de los derechos de exportación, más allá de todo, es un preciazo, porque el trigo en cosecha, viste, $160, 165, ya nos parece un buen precio, imagínate 200. sí, estamos hablando de... Pero también hay otro dato que no tiene que pasar desapercibido, que para mí son dos cosas. Hay temor respecto a alguna acción del gobierno, sigue habiéndolo. Y hay otro dato que es que el límite para que el gobierno no pueda aumentar los derechos de exportación más allá de los 3 puntos, es decir, llevarlo de 12 a 15, se cae el 31 de diciembre del 2021. Claro, claro. La ley es hasta el 31 de diciembre del 2021. A ver, el resultado de las elecciones de octubre, creo que son, si no las cambian, puede determinar una conformación distinta del Congreso. Ahora, Carlos, ¿no será que el perro ladra como para que la gente siga asustada, pero no va a morder finalmente? Me parece Yo creo que que mucho de yo creo eso que hubo en este. siguen, no dejan de ladrar para que los muchachos estén por al menos preocupados. Yo Por- creo que mucho de eso hubo en estas medidas que se tomaron, el cierre de exportaciones de maíz, y a partir del cierre de exportaciones de maíz, viste, para acá, hubo mucho de eso que vos decís. Pero también es cierto que tenés elecciones, un año complicado, y ahí se van a medir fuerzas. No se va a medir fuerza, se va a medir fuerza entre el oficialismo y la oposición, que eso está claro. Pero se va a medir fuerzas dentro del propio oficialismo Mm, en esa elección. sí, sí, Hay que claro, ver si los sí. cambian. Porque hay candidatos, digamos, de los dos lados, ¿no? De las dos vertientes que tiene el oficialismo hoy. Y ahí, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires va a tener mucho para decir. Y si la provincia de Buenos Aires, el oficialismo K, saca una buena elección, cuidado que la conformación del Puede Congreso puede cambiar. cambiar totalmente la conformación del Congreso. Y Claro. bueno, todo Bueno, vamos a esto... ver los precios. Por eso, Sí, Alfredo, que señor. A ver, veamos los dale. precios. Soja sigue siendo el producto más operado, 115.000 toneladas, 29.300 pesos el promedio. Hay una diferencia de $15 con la capacidad de pago. 36.000 toneladas de trigo a 19.200, ahí se achicó la diferencia. Y en maíz, 52.000 toneladas a 18.150 en promedio. Estamos con un maíz que se está pagando igual o por encima de la capacidad teórica de pagos nuevamente. Claro, ayer tenemos la confirmación del fenómeno que hablamos a la mañana, el dólar. El dólar está muy tranquilo y un poco Y lo van a seguir lo que manteniendo ahí, me parece. Claro, y un poco lo que anticipaba Salvador Di Stéfano, que hoy veo que lo dicen muchos economistas, el hecho de que están pagando el impuesto a la riqueza, el impuesto solidario, hace que haya mucha liquidez de dólares en la plaza porque hay mucha gente vendiendo para pagar. Increíble, ¿no? Pero Sí. bueno, en lo que son los precios respecto a los valores en dólares, fíjate que el hecho de que estuviera en la placa siguiente, el hecho de que tuviéramos un dólar más tranquilo ayer, hace que la soja ayer, después de muchos días, esté por encima de los $200 tomando el dólar MEP. Es decir, está a $202 la soja, 132 el trigo, 125 el maíz, y en la placa que sigue vamos a ver que, como hacía mucho tiempo, en el caso de, hay productos donde, por ejemplo, en maíz ya el productor está recibiendo el 50% del precio internacional, si se achicó la brecha, tampoco está, digamos, tendría que recibir el 100%, pero venía recibiendo el Ahora es 45%. un horror igual, 50% es un Claro, espanto. claro. Por eso te digo, la soja está recibiendo el 37% y el trigo el 49%. Así, no es que estamos diciendo nada espectacular, pero mejoró como consecuencia de este debilitamiento que está teniendo el dólar en nuestro país y que da la sensación que va a seguir. Entonces, con más razón es un momento para pasarse.
y nuestro amigo, bueno, ahí tenemos también la diferencia en la soja de la cosecha nueva, que sigue siendo importante según los datos de la Bolsa de Rosario. Ahí se mantienen los $15 de diferencia entre lo que se paga por la soja de la cosecha nueva, que se está pagando alrededor de $315. Está la otra placa por ahí, no sé si la tenemos. Y bueno, Sí, ahí está. ¿ves? Ahí está. Y está a 315 más o menos, y la capacidad teórica de pago está en $329, $330. Estamos hablando de soja de cosecha nueva. Y Javier Buján, que como siempre contribuye con algún material, manda estos otros dos gráficos que lo vemos, cuadros que lo vemos rápidamente, en donde te evalúa lo que está pasando en el mercado de Chicago y en los mercados locales. Fíjate, Chicago tiene todas, digamos, colorcitos azules, Sí, y el mientras que local tiene nosotros todo colorcito. todo para abajo. Nosotros todo rojo para el periodo de la última semana, es decir, mientras en Chicago sube, acá baja, y la otra es desde principios de año y te da el mismo cálculo. Mientras en Chicago sube, acá baja. Como dice Javier, no se cerraron las exportaciones, no aumentaron los derechos de exportación, pero algún efecto ha causado lo que vos decías antes, ¿no? Los ladrillos. Algún efecto ha causado. Bueno, Carlito, preparaste para el fin de semana, que va a ser a ver alguna corrida de toros, algo. ¿Cuál es el plan? No, jamás yo podría ver una corrida de toros. Casi no hay ya, ¿eh? Casi no hay. Pintoresco. Fui una sola vez yo y me impresionó realmente. No. Bueno. No, yo fui, pero no me gusta, ¿no? Y no convengamos que para lo que nosotros estamos habituados no es lindo, ¿qué querés que te diga? No. Fue un placer haberte visto, ¿eh? Nos reencontramos, si Dios quiere, el lunes, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. Abrazo grande. Pásenla lindo, saludos. Carlos Echepare, desde Pamplona, como todos los días, acompañándonos en la mañana de Mercado Visión. Hacemos una breve pausa y en un ratito estamos nuevamente con ustedes.